Le damos la bienvenida a Sebastián Dumont. Sebastián, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas Muy noches bien, para bien. todos. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué nos vas a contar? Bueno, hay varios temas vinculados a estos momentos en la política, más allá de lo que veíamos más temprano a las 6 de la tarde, que tienen que ver con algo que parece que después de la última reunión no se habló más, que fue el conflicto docente, porque no sabemos cómo sigue esa cuestión en la provincia de Buenos Aires. Y ustedes saben que no hay ninguna reunión pactada, es decir, no hubo nuevamente ningún contacto oficial entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios. Hace un rato una fuente gremial me decía, la verdad que el conflicto sigue abierto y creemos que, por lo menos cuando se inicie la campaña electoral, alguien se va a ocupar de resolver esta cuestión, porque por ahora no nos han vuelto a convocar. Ese cuarto intermedio que se había planteado en su momento, bueno, parece que todavía no ha habido, digamos, una reanudación de las conversaciones de un conflicto que no se ha cerrado. Recordemos que sigue vigente y que los gremios en cualquier momento pueden anunciar alguna medida de fuerza. Pero sí hay clases, claro. Sí, clases hay. Hay un dato interesante a tener en cuenta que me parece que marca también lo que sucede, y no sé si evalúa el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Cambiemos en general, desde el punto de vista electoral. Ustedes se acuerdan que en el 2015 uno de los logros que marcó Cambiemos fue cuando dijo que muchos voluntarios se habían anotado para ser fiscales de mesa y cuidarle los votos a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal. ¿Ustedes saben cuál fue el gran porcentaje o de dónde provino gran porcentaje de esos voluntarios? De los docentes. De los docentes. Los docentes de la provincia de Buenos Aires le cuidaron los votos en las urnas a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal. En la primera vuelta, en las PASO y después también en el balotaje. Por eso, días atrás, un intendente fue a ver a María Eugenia Vidal y le hizo este comentario. A lo que Vidal miró a su jefe de gabinete y le dijo, ¿esto es verdaderamente así? Sí. Los docentes nos cuidaron los votos en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿los volverán a cuidar en estas elecciones? ¿O es un riesgo electoral que evidentemente no han evaluado en profundidad a la hora de profundizar, valga el término y la redundancia, el conflicto con los sectores gremiales y con los docentes de la provincia de Buenos Aires? Y la pregunta también es, Sebastián, ¿por qué le cuidaron los lugares en aquel entonces? Bueno, había muchos docentes, obviamente, no todos, digamos, porque desde el punto de vista ideológico había obviamente muchos que estaban de acuerdo con el gobierno anterior, pero había muchos que creían que era la posibilidad de un cambio y por eso fueron a participar y a ejercer este, digamos, no sé si deber ciudadano. Así que bueno, la verdad es que este tema está ahí dando vueltas y todavía no se resuelve. Otra de las cuestiones que hoy está discutiéndose en la política tiene que ver con qué va a pasar en la interna del Partido Justicialista. Días atrás hablábamos de que muchos creen que puede llegar a haber un encuentro otra vez entre Scioli y Randazzo. Digo otra vez porque esto se especuló en su momento, después no se dio, y que era una posibilidad latente este año si es que Cristina Kirchner no se presentaba como candidata. Pero ha empezado a crecer entre los mismos intendentes de la provincia de Buenos Aires la idea de que eso no suceda. ¿Y por qué? Porque tienen muy fresco el recuerdo de lo que fue la interna en la provincia de Buenos Aires cuando se postularon como candidato a gobernador, por un lado Julián Domínguez y por el otro lado Aníbal Fernández. Y lo que dejó como saldo esa interna fue un peronismo mucho más dividido, mucho más fragmentado y que difícilmente pueda llegar a restablecerse en el futuro. Por eso han empezado a decir que no sería conveniente que esto suceda y proponer una lista de unidad que hemos adelantado varias veces en este mismo programa, en la cual creen que si no es Cristina la candidata, debe haber una síntesis entre Florencio Randazzo, Daniel Scioli, Verónica Magario y el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde. Bueno, pero ¿es tan seguro que Cristina no va a ser candidata? No, Porque ahora seguro los no, rumores seguro no. dan a entender La verdad que seguro sí. no. Muchos creen que sí, porque además ven encuestas y observan los porcentajes que tiene Cristina en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, que con esos números dicen sería imposible que no se presente a las elecciones, pero bueno, esta es una de las grandes definiciones que nos quedan por delante para las próximas semanas y los próximos meses. Mientras tanto, Cristina va a emprender en los próximos días, si es que el juez Bonadio la autoriza, una gira por algunos sectores de Europa. Va a viajar la expresidenta de la República Argentina. Y el otro tema, hablando del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es que parece que la relación con el peronismo sigue teniendo algunos vaivenes en María Eugenia Vidal. Hace unas semanas atrás anunció la salida del gabinete el intendente de Castelli, Francisco Echarren, que había asumido, para algunos una sorpresa cuando asumió, porque era un hombre muy identificado con el gobierno anterior y sobre todo con Julio De Vido, pero se hizo cargo de la subsecretaría de Tierras, anunció hace unas semanas atrás que se iba del gobierno de la provincia de Buenos Aires y ahora el que sí confirmó que llega es el intendente de San Nicolás, este hombre que estamos viendo en pantalla,
que es Ismael Pasaglia, un hombre mucho más experimentado. Alguna vez fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Salud durante el gobierno de Felipe Solá y ahora llega a un cargo quizá un poco menor, va a ser el titular de la Subsecretaría de Viviendas, digamos, del Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, pero pareciera un enroque. Sale un peronista, entra otro peronista al gobierno de María Eugenia Vidal. Me quedé pensando, ¿no? Si tuviésemos que hacer una apuesta, si Cristina es candidata o no, ¿alguien se anima a decirlo? A mí me llamó la atención la decisión de Florencio Randazzo de salir a la cancha prácticamente a anunciar su candidatura, porque si Florencio Randazzo entiende que puede ganarle a Cristina Fernández una interna, me parece que se equivoca, a priori se equivoca. Bueno, con lo cual, no sé cómo lo ves vos. Ahí Sebastián. creo que hay quienes sostienen que Randazzo tendría alguna información de que Cristina podría no ser candidata y entonces podría salir. Y la otra versión, la otra mirada, es que muchos dicen, si Randazzo apura su salida, quizá la haga repensar a Cristina Kirchner de ser candidata, digamos, ¿no? Si un sector del peronismo se alinea con él. No sé qué información tenés o cuál es tu óptica, pero hay quienes me comentan que hay toda una estrategia también para que sea Verónica Magario la que esté enfrentando a otra mujer, es decir, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que esto la está posicionando a Verónica Magario y podría ahí sí haber un cambio, si no se presenta Cristina Fernández de Kirchner, que sea otra mujer quien encabece una de las listas, ¿no? ¿Se acuerdan, Andrés, que en algún momento lo comentamos? Lo adelantaste vos. Claro, cuando habíamos dicho que era una posibilidad lo de Magario. Y les cuento una información que manejan bajo 7 llaves muchos intendentes que han mandado a hacer encuestas en sus municipios y en el conurbano. En muchas de esas encuestas, Verónica Magario está por encima en la posibilidad de intención de voto que Florencio Randazzo. Un dato que me parece interesante. En La Matanza ni que hablar.